Holdovers, o como la titularon en español, Los que se quedan, la nueva película de Alexander Payne, nominada a 5 Oscars de la Academia y que en Venezuela se estrena la semana que viene. Yo ya la pude ver. Vamos a hablar de esta película. Pero antes de hacerlo, les recuerdo que por favor se suscriban al canal si no lo han hecho. Si es la primera vez que ves estos videos de este canal, pues acá hablamos de cine principalmente. Pronto vamos a tener videoensayos y otros temas. Voy a hablar de libros también, pero principalmente de cine. Porque bueno, nada, porque sí. Punto. Así que suscríbete, activa las notificaciones para que te enteres de cuando llegan videos nuevos. Y bueno, comencemos. Vamos a hablar de The Holdovers. The Holdovers es la nueva película de Alexander Payne. Es una comedia dramática, una dramedia. Yo creo que el cine de Alexander Payne en general se puede decir que es un cine que se mueve. A ver, las historias que cuenta son muy dramáticas, pero el enfoque del director es un enfoque de humor, de un humor muy agudo, de un humor muy agrio, muy ácido, por momentos de un humor un tanto malsano y malintencionado, aunque creo que su cine ha tenido una evolución y que esa aspereza de las películas iniciales de Alexander Payne ha ido cediendo poco a poco hasta dar paso a una comedia mucho más amable, a una especie de sátira mucho más amable, a pesar de que yo creo que The Holdovers, que podría ser su película más tópica, su película más aparentemente inocente, yo creo que es una película que tiene mucho más veneno del que se piensa, que es una película mucho más aguda de lo que parece en primera vista, y lo vamos a conversar, vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de la mirada del director. Porque, a ver, si tuviéramos que enfocarla en un género, diríamos que es una comedia dramática o que es un drama con mucho humor. Y diríamos también que se trata tanto de una película navideña como de una película de ese subgénero que son las películas sobre escuelas y sobre maestros y su relación con los alumnos. Pero esto es un poco engañoso porque en realidad, si lo pensamos, creo que se trata de una película que subvierte ambos géneros. Vamos a revisar esto un poquito. El género de películas navideñas es un género que tiene dos grandes vertientes. Por una parte están las películas que hablan sobre los mitos de la Navidad, es decir, las películas que hablan sobre Santa Claus, sobre el Grinch, sobre todo lo que corresponde a la imaginería navideña, tal y como la entienden los norteamericanos. Porque la Navidad que se celebra en buena parte del mundo está muy influenciada por los Estados Unidos, por la visión norteamericana de la Navidad. La Navidad es una celebración originalmente cristiana. Y sin embargo, por ejemplo, hay miles de películas sobre Santa Claus y hay muy pocas películas sobre la Natividad. La Navidad viene precisamente de la Natividad, que es la celebración cristiana del nacimiento de Cristo. Y sobre eso hay pocas películas. La mayoría de las películas que hay son más, por ejemplo, hay muchas películas sobre la pasión de Cristo, sobre la crucifixión, sobre la muerte de Jesús, pero hay muy pocas sobre su nacimiento. A pesar de que es un mito, una leyenda, una historia con la que todos, seamos religiosos o no, yo no soy religioso, pero con la que todos crecimos. Yo no creo que haya nadie que no conozca la historia de la Natividad. Y sin embargo, creo yo que la visión de la Navidad que nosotros tenemos, la visión de la Navidad que es más común a nosotros, y sobre todo la visión de la Navidad que es más común en el ámbito del cine, es la visión de la Navidad tal y como la entienden los norteamericanos. Es decir, la Navidad como un ejercicio, podría decirse que en parte consumista, pero eso sería un poco simplista. Pero sí una visión un poco menos religiosa de la Navidad y más enfocada en las celebraciones navideñas. Tanto en el acto de la cena, en el acto del intercambio, en la despedida del año.
Y por tanto, las películas navideñas se mueven en dos grandes vertientes. Por una parte, la construcción de esa mitología y cómo esa mitología se ha construido. Creo que la historia de Santa Claus la hemos visto miles de veces, de miles de formas, en miles de películas. Creo que ya no hay nada que se pueda decir sobre Santa Claus, desde las películas sobre el origen de Santa hasta Bad Santa con Billy Bob Thornton, que es una comedia que se ríe de Santa pero al mismo tiempo lo celebra. Y por otra parte, las películas que tienen como centro la celebración navideña. Esta película se enmarcaría en ese segundo tipo de película, de no ser porque creo que en general lo que hace es que subvierte ese género. Me explico. Ese tipo de películas casi siempre cuentan la historia de una familia que tiene algunas heridas, que tiene algunas rencillas, en donde la gente no se lleva bien entre ellas y que tiene que reunirse por Navidad. Eso puede tener un enfoque dramático o un enfoque cómico, hasta puede tener un enfoque intelectual. No en el cine, pero en la literatura hay una novela que se llama Las Correcciones de Jonathan Franzen, una gran novela, que el centro de la novela es la reunión de una familia que está muy herida por muchas cosas, que se tienen que encontrar durante la cena de Acción de Gracias, porque es la última vez que van a poder reunirse debido a que el papá de la familia sufre de Alzheimer y probablemente sea la última vez que van a poder celebrar un día de Acción de Gracias sin que el señor termine de perder pues todas sus capacidades mentales. Hay comedias, bueno, infinidad de comedias, casi todas con un enfoque romántico, que tratan sobre pues la gente que se encuentra en Navidad, que se reconcilia en Navidad, sobre tener que llevar el novio a la casa con el miedo a lo que van a decir los suegros. En fin, creo que este es un subgénero con el que todos hemos crecido, nos guste o no, la hemos visto, películas de este tipo. Creo que en Navidad en todos los canales de televisión siempre dan este tipo de películas. Y The Holdovers podríamos decir que es una película de ese tipo, de no ser porque no se enfoca en la gente que se reúne, sino en la gente que no puede reunirse. The Holdovers cuenta la historia de una escuela de prestigio, una escuela tipo internado, de estas escuelas de niños ricos en Estados Unidos, en donde un profesor, bueno, en donde todos los alumnos se van a sus casas para celebrar la Navidad, se van de vacaciones, y un grupo de alumnos se queda varado en la escuela porque por diversas razones nadie los lleva a celebrar la Navidad. Y se tienen que quedar al cuidado de un profesor llamado Paul Honan. Paul Honan está interpretado por Paul Giamatti. Es un profesor cascarrabia, estricto, conservador. Es un profesor bastante mente cerrada y bastante insoportable, que se propone hacer la vida de estos chicos un infierno. Sin embargo, una serie de carambolas va a llevar a que al final solamente uno de esos chicos permanezca en la escuela. Y ese chico se llama Angus Tully, que es un chico brillante, es un chico muy inteligente y muy talentoso, pero también es un chico problemático y es un chico con problemas de carácter que lo hacen ser un inadaptado. A este chico lo interpreta Dominic Sessa, que ya vamos a hablar de las actuaciones más adelante, pero que quiero resumir rápidamente el argumento de la película. Y los va a acompañar Mary Lamb. Mary Lamb es la cocinera de la escuela y es una mujer que está muy afligida porque su hijo acaba de morir en la guerra de Vietnam. Su hijo tenía 20 años y era alumno de esa escuela, pero era un alumno que estaba en esa escuela no por ser rico, sino por ser becado, supongo que por un programa de becas que ayudaba a los empleados de esa escuela. Básicamente lo que vamos a ver en la película es la convivencia de estos tres personajes durante estas vacaciones navideñas y cómo evoluciona su relación. Esto es en esencia el argumento de la película. No les estoy spoileando nada porque esto está en el tráiler y en las gacetillas de prensa de la película, así que esto lo van a saber si leen cualquier sinopsis. Y además esta película no es una película que se base en grandes sorpresas narrativas, no es una película que dependa de su trama. Como todo el cine de Alexander Payne, esta es una película de personaje. Alexander Payne es un tipo de director
cuyo foco de atención está puesto en los personajes y en su evolución psicológica y emocional. Y esta no es la excepción, esta es una película de personajes. Y de personajes que ya hemos visto en otras películas de Alexander Payne. Solo que él los pone en este subgénero de película navideña, de la que son parte pues películas como El Grinch, como Un Cuento de Navidad, como hay una película que hizo Lindsay Lohan el año pasado para Netflix, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que fue bastante popular. Este subgénero, pero contado al revés. Acá no vamos a ver a una familia que se reúne para cenar, sino qué pasa con esa gente que no tiene un sitio de reunión, que se quedan varados en un sitio y tienen que convivir con ellos, entre ellos. Y también la película forma parte de otro subgénero, que es el subgénero de las películas sobre maestros aleccionando a sus alumnos, que son un subgénero que además ha tenido mucho éxito en el cine y que en la época que yo crecí, esas películas eran muy populares. Yo crecí con películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, Mentes Peligrosas, Good Will Hunting, por solo citar 3 de las que me acuerdo ahorita, y hay muchas más. Había una que se llamaba Descubriendo a Forrester, que era con Sean Connery. Hay una que era con Hilary Swank, no me acuerdo ahorita el nombre. Todas esas películas también siguen una fórmula que The Holdovers subvierte. Esas películas casi siempre cuentan la historia de un profesor rebelde que llega a una escuela tradicional cerrada. El profesor llega con ideas frescas y nuevas, ilusiona a los alumnos con romper con la estructura del sistema y pues al final probablemente el personaje, el profesor fracase, pero deja a los alumnos inspirados y amando la vida. Acá vamos a ver exactamente lo contrario. El profesor no solo no es ningún rebelde, sino que es un hombre profundamente chapado a la antigua, que respeta los procedimientos, profundamente conservador y bastante estricto, que no solo no quiere que la escuela se vuelva libre o se vuelva abierta, sino que por el contrario, quiere que la película quiere que que la escuela sea cada vez más cerrada, que la escuela sea cada vez más conservadora y que a los alumnos se le den cada vez menos libertades. Estas películas de profesores en las escuelas también suelen tener como protagonista a un alumno que es un chico retraído, tímido, del que nadie se ha dado cuenta de su potencial y al que este profesor va a descubrir y le va a enseñar algo sobre sí mismo que lo va a hacer lo va a hacer trascender sus límites. Eso tampoco pasa en esta película, porque si bien el chico que queda en la escuela atrapado con el profesor y con la cocinera, que es Angustoli, es ciertamente un chico que tiene un potencial oculto, la película no va de enseñarle a descubrir su potencial, sino al revés, de enseñarle a apreciar la dureza de la vida, y una vida que no siempre va a ser amable con los que respetan el sistema. Y cuando digo el sistema me refiero a aquellos personajes que se portan bien, que hacen las cosas bien y la vida no solo no se los retribuye con éxito o con cosas buenas, sino que más bien la vida pareciera a veces castigarlo. Y este tema es un tema que ha estado presente en todo el cine de Alexander Payne. Alexander Payne es un director que se caracteriza, como dije al principio, por hacer este tipo de películas que están a medio camino entre la comedia y el drama, comedias dramáticas o dramas con mucho humor, y que siempre tienen una mirada profundamente aguda, ácida, áspera a la sociedad norteamericana, aunque sin caer nunca. Aunque a veces lo roza, creo que nunca cae en la misantropía de, por ejemplo, los hermanos Coen, ni tampoco suele ser un director al que la mala leche lo gane, la mala leche, la mala voluntad. Por el contrario, creo que es un director que de sus primeras películas a las últimas ha ido evolucionando en cuanto a su mala vibra, a su mala baba, a su mirada áspera y desencantada, y cada vez más lo iba ganando o lo va ganando el humanismo y la sensibilidad. Yo no he podido ver la primera película de él, que se llama Ruth, una chica sorprendente, que es del año 95, 96, pero sí vi en su momento, justo cuando salió en el cine, su segunda película, que se llama Election,
que es una película fantástica, que salió en el año 99 y que es una película que tiene, que tuvo la coincidencia de que surgió justo en la época en la que en Estados Unidos estaba el escándalo por el caso de Mónica Lewinsky, el caso Clinton-Lewinsky. Quienes sean muy jóvenes, quienes no hayan crecido en esa época, tal vez no lo recuerden, pero hubo un momento en el que el presidente de Estados Unidos estuvo envuelto, que era Bill Clinton, estuvo envuelto en un escándalo de corte sexual, no lo puedo decir porque YouTube es súper sensible con todos estos temas, y había, pues, hubo toda una trama política relacionada con las mentiras, con la manipulación de la gente, con la manipulación de las masas, con que al presidente le iban a hacer un impeachment, que es básicamente pues hacerle un juicio para destituirlo. Él salió bien librado, pero claro, el escándalo de Lewinsky le hizo mucho daño y en parte ayudó a que el Partido Demócrata perdiera las elecciones en el año 2000. Eso y otras cosas. Pero bueno, ese caso estaba en boga cuando salió la película Election. Y Election cuenta la historia de una escuela también, en donde se hace una elección de un representante estudiantil. En esa elección participa como candidata una chica que la interpreta, me acuerdo, de manera fantástica, Reese Witherspoon. Creo que esa fue la primera vez que yo llegué a prestarle atención a Reese Witherspoon por un papel. Y pues ella es una chica manipuladora, falsa, hay toda una trama de manejo de poder en el contexto de la escuela, y aunque la película nunca pretendió ser una alegoría del caso Lewinsky y nunca pretendió ser una película política, al menos no en un sentido de la actualidad de lo que estaba pasando, pues la película terminó siéndolo indirectamente, y eso en parte ayudó a que esta película tuviera una popularidad mucho mayor de la que podría tener, porque básicamente es una comedia que digamos que no aspiraba a grandes cosas, y puso a Alexander Payne en el mapa de los cineastas de los que había que tener en cuenta. Esta película, de hecho, creo que le dio, si no me equivoco, su primera nominación al Oscar a Mejor Guión Original, o a Mejor Guión Adaptado, perdón, porque eso está inspirada en una novela. Y a partir de ahí, Alexander Payne hizo después, a propósito de Schmidt, hizo Sideways, hizo Los Descendientes, hizo Nebraska, hizo esta película Downsizing, que aquí le titularon Una vida a lo grande, que es probablemente su peor película, y ahora hace esta película The Holdovers. En todas estas películas hay un personaje que se repite, y ese personaje es un hombre que es un perdedor, que es un perdedor en el sentido de, no es que sea un tipo que esté a la orilla del sistema o a la orilla del mundo, de alguna manera que sea como un personaje marginal en el sentido clásico o en lo que significa realmente la palabra marginal, que es un personaje que está al margen. No un perdedor de ese estilo, sino un perdedor en el sentido de que es un hombre, suele ser un hombre que sigue las reglas del sistema, que se porta bien, que es honesto, que es honrado, que hace lo que se le pide, y el mundo no le devuelve como premio a su honradez pues una buena vida, sino que al contrario, hace que su vida sea difícil, y el personaje casi siempre contempla, un poco indefenso, como personajes mucho más inescrupulosos que él les va bien en la vida. Ese es el caso, en el caso de Election, de Matthew Broderick, el personaje que interpreta a Matthew Broderick allí, es el caso de Jack Nicholson en About Schmidt, que es una película bien amarga, creo que de las películas más mala leche que tiene este director, porque esta es la historia de un señor que llega a la tercera edad, que enviuda, que se jubila, y que luego de jubilarse y enviudar descubre básicamente que nadie lo necesita, que nadie lo extraña, y que es un tipo totalmente inútil, y encuentra, para poder decir lo que siente, participa de un programa estos de las ONGs que ayudan a niños africanos mandándoles dinero. Él se inscribe a un programa de esto y le manda a un niño africano una cantidad de dinero mensual,
y le manda también cartas, y en las cartas que le manda lo que hace es contarle su vida, porque es un hombre que ni siquiera tiene quien lo escuche, y entonces la narración de esas cartas es la narración de un hombre mayor, de un hombre de la tercera edad, que siente que no pertenece en ninguna parte, que siempre está fuera del lugar, narrándoselo a un niño africano que vive en pobreza extrema y que evidentemente no le va a importar absolutamente nada de lo que le pasa a este señor. Esa película, sin embargo, a pesar de la amargura con la que está hecha, en esa película, por cierto, Jack Nicholson está fantástico. Disculpen, esa película termina con tiene un final bastante humano, bastante sensible. Porque Alexander Payne le permite a su personaje tener un último momento de humanidad y de esperanza. Y esto no es un spoiler porque esta película tiene 22 años y si ustedes no la han visto, pues mal por ustedes. La película termina con una señora, una monja de la ONG, escribiéndole al señor diciéndole: gracias por el dinero, usted está contribuyendo a la vida de este chico, a sacarlo de la pobreza, y sepa que el chico no entiende nada de sus cartas, pero las escucha con atención, y aquí le mandamos esto, y lo que le manda es un dibujo que el chico le hizo, y el personaje en ese momento se quiebra, y la película termina allí. Es un rasgo de humanidad y de sensibilidad que no sale en Election. En Election todo es veneno hasta el final, hasta que el personaje de Matthew Broderick termina tirándole cosas al carro de la chica que ganó la elección en la película. Pero en About Schmidt se permite ese momento de humanidad y de sensibilidad que yo creo que luego se va a dar también en su siguiente película, que es su película más conocida. Muchos dicen que es su obra maestra. Yo estoy bastante de acuerdo. Creo que es la película más redonda, más completa y sin duda la mejor película que ha hecho este director, que es la película Sideways, que acá la titularon Entre Copas. Y que es la película donde colabora por primera vez con Paul Giamatti y donde de nuevo Paul Giamatti interpreta al típico perdedor que hace todo bien, que es honesto, que actúa de acuerdo al sistema, y la vida le ha devuelto esa honradez y esa buena voluntad, pues convirtiéndolo en un personaje amargo, destruyendo su matrimonio, convirtiéndolo en un personaje que básicamente no le sale nada bien. Es un escritor frustrado que no logra ni siquiera vender la novela que escribió sobre la relación que tenía con su padre, y tiene un amigo que es inescrupuloso, que es mujeriego, que es mentiroso, que lo hace Thomas Hayden Church, que está monumental en esa película, y a ese amigo sí le va bien precisamente porque no tiene escrúpulos. Este es un tema que se vuelve a repetir en la siguiente película de Alexander Payne, que es Los Descendientes, donde en este caso además este perdedor lo interpreta George Clooney, que es pues un contraste fantástico porque George Clooney es tal vez la imagen perfecta del éxito y del sueño americano, el actor guapo, encantador, soltero, codiciado hasta que se casó, creo que cuando tenía como 55 años con la abogada esta de las Naciones Unidas. Y lo mismo, un hombre honrado, que ha actuado bien, que ha actuado dentro de la línea, y que cuando su mujer sufre un accidente y cae en coma, descubre que ella lo está engañando toda la vida y que buena parte de su vida es mentira. Luego hizo Nebraska, que ustedes no me lo van a creer, pero yo no la he visto, así que no puedo hablar de ella. Yo no sé por qué nunca vi Nebraska y por qué todavía no me he animado a verla. Eso es una vergüenza. Y luego hizo Downsizing, que si bien, a ver, es una ruptura del director con el género, con ese subgénero que él mismo maneja y que es su estilo, pues. Esta película es una película de ciencia ficción y comedia absurda, que busca ser una alegoría, obviamente, de la crisis de 2008, del fin económico de la clase media, de cómo la clase media trabajadora se está quedando un poco afuera del éxito económico y las consecuencias que se trae. Pero a mí no me gustó esa película, no me gustó, me parece que la metáfora es demasiado burda, demasiado obvia, me parece que es un Alexander Payne que por primera vez recurre
a una alegoría en tu cara, cosa que es terrible porque yo creo que algo que hace grande el cine de este señor es que en ningún momento intenta sermonear al público, es decir, esos temas están allí, su observación agudísima de la sociedad norteamericana, de los mecanismos de ascenso social, de los mecanismos del éxito y de los mecanismos que determinan que alguien es exitoso y que alguien es fracasado, eso está ahí para que tú los interpretes. Él nunca los convierte en un discurso, en un sermón. Y en esta película de Downsizing, que es con Matt Damon, creo que está cerca de caer en eso. Creo que por momentos pareciera una película que camina peligrosamente por la cornisa de dar un sermón, de hacer una metáfora bastante gruesa, y es una lástima. Esa película a mí no me gustó porque no sé si es porque es el director. De repente si no estuviera firmada por Alexander Payne me hubiera parecido una comedia un poco más inteligente, pero es que yo de Alexander Payne espero otras cosas. Y cuando se hablaba de esta película que estamos comentando hoy, de The Holdovers, yo tenía miedo porque el afiche y las críticas hablaban de una película navideña y de una película que era como una feel good movie, y yo decía, no puede ser, porque parte de lo que hace gracioso y de lo que me gusta de Alexander Payne es que no hace ese tipo de películas. Sus películas no son convencionales, es decir, son convencionales en cuanto a cómo están filmadas, son convencionales en cuanto a cómo están escritas, son convencionales incluso en cuanto a que toma los grandes géneros norteamericanos, la road movie, la película adolescente, y los subvierte, pero no son convencionales en cuanto a la forma narrativa que siguen sus películas. O sea, sus películas no son predecibles, no son emocionalmente simplonas y no son argumentalmente tontas, que creo que es algo que sí se le puede achacar a otros directores. Yo de hecho creo que Alexander Payne es un director que forma parte de un grupo de directores que se podría decir que son clasicistas en cuanto a la forma y clasicistas en cuanto a dónde ponen su cámara. Y muy específicamente me refiero a algo que ha pasado en el cine desde hace algunos años. Creo que eso se está empezando a revertir, pero el cine norteamericano, estamos hablando obviamente del cine norteamericano, se convirtió en un cine que se olvidó del norteamericano promedio y se olvidó de contar las historias del norteamericano promedio, esas historias que inundaban el cine en los 70, en los 80, en los 90, creo que en el 2000, en la década del 2000 la grandilocuencia se empezó a imponer. En parte luego vino pues el cine de superhéroes y de las grandes producciones. Eso sacó de las salas de cine un tipo de cine medio que tenía como centro de observación las vivencias, las dolencias, los sinsabores del norteamericano promedio, y hubo algunos directores que lograron trascender eso. Uno de ellos obviamente fue Clint Eastwood, el otro fue Jason Reitman, dos directores Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, que sí se preocupaban por contar esas historias, pero era muy raro que lo hicieran, la mayoría no lo hacía. Y Alexander Payne decidió hacerlo, decidió poner su cámara allí, y eso era lo que hacía encantador a sus películas. En parte por eso creo que Downsizing no me gusta. Y yo tenía miedo con esta película, por las reacciones, por las críticas, por el hype que tiene. De hecho, yo hice una encuesta acá en el canal y sobre cuál querían que ustedes que fuera mi próxima crítica, y todos votaron por esta. Hice una encuesta en mi Instagram, hice la misma pregunta y creo que fue el 66% de la gente votó también a favor de esta película, y por eso la estoy comentando. Pero yo decía, ¿será que esta es la película en la que Alexander Payne va a volver o va a abrazar finalmente los tópicos? Y resulta que no. Resulta que muy por el contrario. Yo he visto que mucha gente habla de esta película como una película bonita, que los hace sentir bien. Y si bien es cierto que en algún aspecto es una película amable con el sufrimiento de sus personajes, no es una película escrita con azúcar o con melao o con una mano de seda. Todo lo contrario. Es una película muy aguda. Porque, a ver, cuando
tú pones en una historia a un grupo de personajes, voy a ajustar acá el micrófono. Cuando tú pones en una historia a un grupo de personajes a convivir entre ellos y a vivir entre ellos, probablemente lo que narrativamente tú hagas sean dos cosas. Por una parte, revelar la personalidad de sus protagonistas, como una capa de cebolla, como la cebolla que se va develando por capas, y vamos descubriendo la profundidad de estos personajes. En este caso, pues 3 arquetipos muy claros: el profesor cascarrabia, el alumno que es brillante pero problemático, y la mujer amable y trabajadora pero que en el fondo oculta un gran dolor. Esos son 3 personajes que hemos visto en miles de películas. Y lo ideal sería que a medida que la historia transcurra, pues vamos conociendo que el cascarrabias no es tan cascarrabia, que en el fondo es un hombre de buen corazón, que el chico problemático solo necesita que lo quieran, y que la mujer amable tiene que sanar su dolor. Y sí, en un aspecto, esa es la historia que vamos a ver. Pero también, y esta es la genialidad de la película, creo que lo que utiliza el director es a estos 3 personajes como una excusa para mostrarnos la época donde viven y para mostrarnos el sentimiento de esa época. La película ocurre durante las Navidades de 1970, justo cuando se produce lo que se conoce como el desencanto norteamericano. ¿Qué es el desencanto norteamericano? Estados Unidos, su American Dream o su American Spirit, el espíritu de los norteamericanos, se podría dividir perfectamente en etapas. Hay una primera etapa que se desarrolla durante los años de las guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que es una época dominada por el patriotismo, por la visión de Estados Unidos como un país que libera a países extranjeros, que lucha contra el mal. Hay una segunda etapa que es la que va a venir con la posguerra, que es una época de un gigantesco optimismo, que es una época en donde además se da la gran bomba poblacional. De hecho, si ustedes usan la expresión baby boomer o la expresión boomers, que es una expresión que se utiliza mal porque se define boomer a cualquier persona mayor, y eso no es así. Boomers son la gente que nació en esa época, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la posguerra. Pues el sistema económico explotó, había riqueza por todas partes, es la época de los suburbios, es una época de paz, de prosperidad. Y Estados Unidos se ve a través del lente de un gran optimismo de la familia tradicional: mamá, papá, hijos, en una casa en los suburbios, con el perrito San Bernardo llevándole las chancletas a la puerta de la casa al padre que viene de trabajar, mientras la mujer lo espera con un pastel impecablemente vestida, y los niños hacen las tareas, etc. Esa imagen idílica de lo que es el American Dream, que empieza a verse afectada con una serie de sucesos que van a dar pie al nacimiento de la contracultura de los años 60, que son el surgimiento de la psicodelia, el surgimiento de la libertad sexual, la libertad sexual no es porque antes hubiera esclavitud sexual, sino porque el surgimiento de los anticonceptivos va a dar pie a una gran liberación sexual, junto con la psicodelia, junto con el consumo de sustancias psicotrópicas como el LSD. Se van a convertir en una tormenta perfecta que va a dar pie pues a los años 60, que son los años del rock, que son los años de cuestionar los modelos tradicionales de familia, que son los años de los hippies, que son los años además en los que Estados Unidos se involucra en la guerra de Vietnam, y esa es una guerra que es muy impopular a diferencia de las anteriores, porque tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos las veían como buenas, porque se veía a sus soldados que peleaban en esa guerra como héroes, y porque se creía que se estaba luchando contra el mal, contra alguien que los había atacado previamente. Pero con la guerra de Vietnam pasó que muchos sentían que Estados Unidos se estaba metiendo en un conflicto que no le correspondía, que era una gente que no se había metido con ellos.
y que muchos jóvenes estaban muriendo de manera injusta. Surge también el movimiento de los derechos civiles, surge la primera gran ola, bueno, en realidad la segunda gran ola del feminismo, y todo esto un periodo de gran protesta, de gran incomodidad, pero también de gran optimismo, porque había la idea de que pues estaban cambiando las cosas. Ya hacia finales de los 60 esto no era tan así, porque hubo una serie de sucesos que empezaron a amenazar la idea de que esta no era una época tan optimista, de que las cosas no iban tan bien como se pensaban. Los crímenes de Charles Manson y de su familia, bueno, Charles Manson no cometió ningunos crímenes, sus seguidores cometieron los crímenes. El concierto aquel de los Hell Angels, de los Rolling Stones, en los que los Hell Angels, los ángeles del infierno, eran una pandilla de moteros que los Rolling Stones los contrataron para hacer la seguridad de un festival que ellos iban a armar, que iba a ser competencia o que iba a ser más grande que el festival de Woodstock, y aquello terminó en una situación de violencia y murieron algunas, bueno, murió un chico y hubo varias personas heridas. Las consecuencias que trajo todo aquello, que fue sí, libertad sexual y fin de la familia y consumo de sustancias, pero resulta que pues Janis Joplin, que Jimi Hendrix, que Jim Morrison murieron, tenían el cerebro frito de tanto LSD y murieron en sobredosis de manera nada glamurosa. Y digamos que comenzó a darse la idea de un desencanto. El desencanto frente a los ideales que claramente no iban a terminar como se pensaban, y al mismo tiempo el desencanto de no poder volver a las estructuras anteriores, porque evidentemente el mundo de los 50 de la posguerra ya no existía. Ese desencanto se va a reflejar en el cine, en el llamado Nuevo Hollywood, en una serie de cineastas que en los años 60 fueron acumulando experiencia y acumulando estética, que se alimentaron mucho de la nueva ola francesa, que algunos de ellos venían de pelear en la guerra de Vietnam, y que en los años 70 pues van a dar pie a películas como Taxi Driver, como El Padrino, como La Conversación, como Apocalipsis Ahora. Pues estamos hablando de Martin Scorsese, de Francis Ford Coppola, de Peter Bogdanovich. Estas películas son el reflejo ya de una sociedad que empieza a verse con cierto desencanto, no necesariamente con misantropía o con odio. Esto no es el discurso anti-yankee contra el sueño americano, pero sí un poco el discurso desencantado de una utopía que nunca terminó de ocurrir. De hecho, la película que inaugura el nuevo Hollywood se llama Easy Rider, es de Dennis Hopper. Y bueno, la propia vida de Dennis Hopper y la película en sí es un buen reflejo de este espíritu, porque esa película cuenta la historia de dos moteros, de dos motorizados que salen en búsqueda de la libertad a recorrer Estados Unidos, y que terminan primero teniendo un pésimo viaje en ácido, que es una secuencia brutal de esa película, que te muestra que sí, que el LSD tiene su lado lúdico, pero también su lado aterrador, y luego termina con ellos muertos, y termina resumida en esa frase que suelta el abogado que interpreta a Jack Nicholson, que si no me acuerdo mal, estoy parafraseando, pero la frase decía, palabras más, palabras menos, la gente persigue, no, en Estados Unidos todos persiguen la libertad individual, pero cuando ven a alguien libre no saben qué hacer ni cómo lidiar con esa persona. Palabras más, palabras menos es lo que dice el personaje de Jack Nicholson, y ya allí se estaba viendo ese desencanto, como que ese sueño no iba a ocurrir, esa utopía no iba a pasar nunca, y los años 70 son los años en los que ese desencanto se hace patente en el espíritu de la gente y también en la cultura. Es la época en la que el rock deja de ser colorido y de estar lleno de flores y de estar lleno de rosas y pasa a ser un rock más oscuro, más pesado, más desencantado, más experimental. Es la época en la que surge ciertas formas de la música electrónica, este cine del nuevo Hollywood, la literatura se vuelve más agria también. En los 60 la literatura todavía apostaba por
por la ilusión y por la utopía. En los 70 ya es una literatura más aguda y más de observación del sueño que se estaba empezando a derrumbar. Y precisamente esta película se ubica en la Navidad de los años 70. Y creo que lo que hace el director es usar estos personajes para reflejar a través de ellos por qué razón esa Norteamérica se estaba empezando a desencantar. Por ejemplo, el protagonista, Paul Honan, él sufre o él hace algo parecido a lo que hacían algunos reyes. Algunos reyes en la antigüedad, para criar a sus hijos, a los príncipes, les contrataban a tutores que eran muy estrictos y muy duros, con el objetivo de que le mostraran la dureza de la vida. ¿Por qué? Porque los reyes habían conquistado los reinos a través de batallas, de luchas, de ser hábiles en el arte de la guerra, en el arte de la negociación política. Y sus hijos, en cambio, habían nacido en un palacio llenos de abundancia, llenos de comodidades, de comilonas, de alhajas, de harenes, y eso hacía que fueran niños malcriados. Y si los reyes querían heredarle a sus hijos un reino en buenas condiciones y que su hijo tuviera las capacidades para manejar el reino, tenía que formarse con dureza y tenía que aprender muchas cosas duras de la vida. Tenía que aprender sobre negociación política, sobre el arte de la guerra, sobre política, digamos, la política parlamentaria. Y lo que hacían muchos de estos reyes era que contrataban a tutores muy duros para que formaran a estos chicos en esa dureza. En el caso de este profesor, y esto de nuevo no es spoiler, la razón por la que él es como es, y esto nos lo dicen, repito que esto no es spoiler, esto está en la primera escena cuando el director de la escuela llama a este profesor para pedirle que pase sin merecerlo a un benefactor, a un señor que hace donaciones para este colegio, y él le dice, no, yo no voy a hacer eso, porque si yo hago eso, yo estaré alimentando algo que no es correcto que yo alimente, que es enseñarle a este chico que la vida es fácil. Y esa es su filosofía. Su filosofía es de que estos chicos son todos millonarios que viven en una burbuja y que si él no los saca de esa burbuja, eso va a ser un problema, porque estos chicos se van a acostumbrar a vivir la vida de una manera en la que nunca entienden cómo es el mundo real que está transcurriendo allá afuera. Y precisamente por eso es que este personaje empatiza con Mary Lang, con la cocinera, porque ella es una mujer que sí entiende la dureza de la vida, tanto porque es pobre, porque es negra, porque y negra en este contexto en el que muchos jóvenes negros fueron a morir en la guerra de Vietnam, entre ellos su hijo, y porque su hijo era un muchacho estudioso y esforzado que estaba en esa escuela básicamente porque tenía una beca y no por otra razón. Y esa empatía entre estos dos le permite a Alexander Payne mostrarnos todo lo que estaba pasando debajo de esa Norteamérica que se miraba a sí mismo con optimismo y que al mostrarnos a personajes como este nos va revelando los conflictos raciales, sociales y políticos que estaban por debajo de todo aquello y que también se reflejan en el personaje de Angus Tully, porque Angus Tully no viene de un origen humilde, no viene de la pobreza, es un chico rico, pero él también nos va a mostrar la otra cara de la moneda, que es esas familias que se veían a sí mismas como modélicas y perfectas y que en el fondo estaban rotas y que en el fondo esa imagen de la familia perfecta tenía bastante hipocresía. De hecho, de nuevo, sin spoilearles nada, porque en este canal no hacemos spoiler, el suceso que va a determinar el suceso que va a tener un peso hacia el final de la película tiene que ver con la familia, con lo que pasa cuando alguien que ha crecido sin familia se encuentra finalmente con un familiar e intenta recomponer su relación con esa persona y cómo eso tiene consecuencias que son esencialmente negativas. Creo que Alexander Payne logra
con esta subversión de este género clásico, de estos dos géneros clásicos, las películas de Navidad y las películas sobre profesores y alumnos, construir un guión que con bastante inteligencia, por una parte, permite que estos personajes convivan y se reconozcan como personas, que al ellos reconocerse como personas reflejan el tiempo en el que viven y nosotros los espectadores vemos ese tiempo y entendemos ese contexto social, político, histórico en el que viven. Como al convivir ciertamente ocurre esta cosa predecible de que vayan revelando su personalidad y de que descubramos que detrás del cascarrabia hay un hombre bueno, detrás del chico problemático hay un chico necesitando amor, detrás de la mujer amable y trabajadora hay una mujer dolida. Eso era inevitable y es la parte más cliché de la película, y sin embargo creo que la mano del director es tan correcta y la agudeza del guión está tan bien construida que esto nunca resulta ni empalagoso, ni sentimentaloide, ni predecible en ningún aspecto. De hecho, cuando vamos descubriendo qué hay detrás de este profesor y su historia de vida, a mí me sorprendió bastante. Yo no esperaba que la historia se fuera por allí. Y también hay un punto en el que yo pensé que el personaje de Mary Lamb iba a terminar de una manera y resulta que no, resulta que el final que le da el director es otro bastante distinto. Otra cosa que también creo yo que tiene el cine de Alexander Payne es que es un cine que narrativamente no hace estos círculos narrativos, estos arcos narrativos en los que al final todos los conflictos se cierran y todos los conflictos son, ¿cómo se dice? Son resueltos, sino que por el contrario, muchas veces esos cierres no ocurren porque los personajes, si al principio eran un poco víctimas de las circunstancias, de que ellos son honrados y buenos en un sistema o en un mundo que no premia a las personas buenas y honradas, pues por tanto no puede haber ningún cierre dramático a estas historias, con final feliz o con final triste, pero que cierre, sino que por el contrario, el mundo sigue y los que salen de escena son ellos. Eso estaba en todas las otras películas y en esta también, sin duda alguna también está. Creo que el tema de fondo, el tema de fondo de la película es obvio, ¿no? Y es aprender a empatizar con los otros, reconociendo que cada uno de nosotros está roto a su manera y de que aunque todos pertenezcamos a realidades distintas, a realidades intelectuales, económicas y humanas distintas, sin embargo podemos reconocer en el contrario algo con lo cual identificarnos. En ese sentido es una película que propone una especie de diálogo entre sectores que están enfrentados, porque en ningún momento se estigmatiza a los chicos ricos como ricos insensibles. Hay uno que es un imbécil, que es el típico patán de la escuela, pero todos los demás chicos no están dibujados como monstruos, ni mucho menos, sino como un poco como chicos que también son víctimas de ciertas circunstancias. Y al mismo tiempo, los personajes que están abajo, por así decirlo, no están dibujados ni como héroes, ni pretenden dar lecciones, y de hecho pueden ser personajes bastante nocivos en algún aspecto. Porque, por ejemplo, podríamos perfectamente cuestionar a este profesor y decir por qué el profesor se empeña en ser parte de un sistema y en ser además una herramienta tan dura y estricta de un sistema que en el fondo es el mismo sistema que a él en algún momento lo destruyó. Ese es un tema que está allí y que me parece muy inteligente que el director nunca pretenda hacer algo predecible, como creo que lo hubiese hecho otro director u otro guionista, en donde esta historia se hubiera desparramado a un sentimentalismo sin freno y a un ánimo de aleccionar o de hacer estas observaciones algo obvio, como también creo que lo hubieran podido hacer otros directores. Formalmente creo que se puede destacar que la película claramente pretende ser una película de otra época, incluso lo pretende gráficamente porque el director usa el logotipo viejo de Universal, se escucha el proyector cuando la película comienza, las imágenes tienen un granulado como si hubiese sido filmada en cine. No sé si de verdad la filmaron en cine o si es un video pasado por postproducción,
Pero todo esto está hecho a propósito para hacer inmersivo tu paso a esa época, y entonces estamos dentro de la época de la Norteamérica que se desencanta visualmente, auditivamente y también temáticamente. Y todo ello filmado con la sobriedad con la que siempre filma Alexander Payne. Alexander Payne no es un director que visualmente sea un director que le interese destacar, que le interese estar presente. No es de esos directores que llama la atención sobre sí mismo, sino que es un director, repito, como decía yo hace rato, de un cierto clasicismo que también se ve en gente como Jason Reitman o como muchas de las películas, sobre todo en los últimos años, que ha hecho Clint Eastwood. Esta película, disculpen, esta película está nominada a 5 premios Oscar: mejor película, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor guión y mejor edición. Y hay un detalle evidente, es que hay ahorita en el mundillo del cine hay una discusión por lo que pasó con la película Barbie, porque la película Barbie obtuvo 8 nominaciones, pero no obtuvo nominación ni a mejor directora para Greta Gerwig, ni para mejor actor de reparto, para mejor actriz, Margot Robbie, pero sí obtuvo una nominación a mejor actor de reparto, que fue Ryan Gosling, que interpreta a Ken. Yo no me voy a meter en esa polémica porque qué aburrimiento estar hablando de Barbie, pero les digo algo: es bien injusto que hayan nominado a Ryan Gosling y no hayan nominado a Dominic Sessa, que interpreta a Angus Tully en esta película. Este chico está genial. Este chico está genial en su papel. Hay una escena que, de nuevo, sin spoilearles nada, se las voy a decir para que cuando vean la película se acuerden. Este chico va a sufrir, y aquí no hay spoiler porque vean el afiche que puse aquí al fondo. Este chico va a sufrir esta lesión que ven aquí en el hombro. Y la forma en la que el personaje arma un berrinche cuando ocurre lo que ocurre, habla de la buena actuación de este chico. Porque en efecto, un personaje así tendría este tipo de salidas infantiloides. Y yo creo que su actuación es fantástica. Y también hay otro actor de reparto de la película Anatomía de una caída, que también es un chico, que ya vamos a hablar de ella. De esa película es el próximo video acá en el canal. Y no entiendo cómo dejaron por fuera estas dos actuaciones para nominar a Ryan Gosling, haciendo la salvedad de que no he visto Barbie, pero no creo que la actuación de Ryan Gosling en esta película sea tan... Tengo entendido que Ryan Gosling es el que se roba el show en Barbie, pero no creo de verdad que sea una actuación mejor que esta, porque obviamente esta película, si se sostiene por algo, es por la agudeza de su guión y por el buen hacer de sus actores. Esta película no funcionaría si no tuviera a Paul Giamatti, a Dominic Sessa y a Davin Randolph como sus actores. Giamatti y Randolph ya ganadores del Globo de Oro, ambos nominados al Oscar a mejor actor y a mejor actriz de reparto respectivamente. Creo que Sessa es el chico que se quedó por fuera, a menos que puede ser que no lo considere un actor de reparto, sino un actor protagonista. Pero eso sí sería, eso estaría mal, porque creo que el protagonista es Paul Giamatti. Pero en todo caso, esta película funciona porque sus 3 actores están en estado de gracia. Paul Giamatti es un actor que a mí me gusta mucho, pero es verdad que hay gente que dice que es un actor que tiende a repetir sus personajes. Yo no creo eso, porque creo que esa es una acusación que cuando se le hace a los actores es un poco tonta, porque si nos ponemos a ver, todos los actores técnicamente repiten sus personajes. Pero lo que creo que se le critica es que no es un actor de método, no es un actor de esos que llama la atención sobre su actuación. Y eso lo ha hecho un poco ser subvalorado, porque en premios y en la crítica a veces valen más estas actuaciones en las que el actor da una entrevista para contarnos cómo perdió 50 kilos y no sé qué, y cómo para interpretar a un vagabundo se fue a vivir a las calles, y para interpretar a un alcohólico se bebió 50 botellas de ron y se volvió alcohólico. Y creo que ese tipo de actuaciones que pretenden, en la que el actor pretende
promover su sufrimiento como una muestra de lo buen actor que es, han enviciado un poco al cine contemporáneo, porque han llevado a que actores que son profesionales y que hacen muy buenas actuaciones y muy buenos personajes sean subvalorados. Y creo que eso le ha pasado a Paul Giamatti. Yo recuerdo que Paul Giamatti protagonizó en el 2004, 2003, 2002, una película que se llama American Splendor, en donde este señor está fantástico y nunca lo nominaron a ningún premio, no ganó, pero ni siquiera lo nominaron al Globo de Oro o a los Oscars o a nada, y yo creo que esa fue una de las grandes actuaciones de ese año. Hay otras películas suyas en donde sus actuaciones han sido fantásticas y lamentablemente quedan por fuera. Bueno, en la propia Sideways de Alexander Payne fue nominado Thomas Hayden Church, fue nominada Virginia Madsen, pero él no fue nominado al Oscar. De hecho, este hombre tiene solo una nominación al Oscar por interpretar al entrenador de Russell Crowe en Cinderella Man. Y creo que lo que pasa con este actor y con este tipo de actuaciones es que como no pretenden ser wagnerianas y no pretenden toda esta cursilería de los actores de método, quedan un poco en el olvido. Pero de ahí a decir que es un actor que se repite me parece injusto. Ciertamente, por el físico que tiene y por la tipología de persona que tiene, le asignan siempre un tipo de personaje muy claro. Obviamente Paul Giamatti nunca va a interpretar al héroe de una película de acción, pero yo creo que es un actor excelente. Creo que con esta película está ganándose por fin los premios que se merecía desde hace rato. Creo que no va a ganar el Oscar, porque creo que el Oscar es de Cillian Murphy por Oppenheimer, pero está muy bien. Está muy bien y la película se sostiene en él. Esta cosa de que el personaje es virolo, de que el personaje huele mal, de que el personaje tiene un problema glandular que hace que tenga mal olor, la forma en la que utiliza los gestos, la voz. No, de verdad que una actuación excelente. Y bueno, ya hablé de Dominic Sessa. En el caso de Davin Randolph, yo no conocía a esta actriz de nada. No me acuerdo si la habré visto en alguna película, pero acá logra transmitir con mucha convicción tanto esa humanidad y ese gesto humano que hace que este personaje esté trabajando y que sea básicamente una mujer que va a lo suyo, y que al mismo tiempo todos al verla intuimos el enorme infierno que lleva por dentro, la aflicción que la aflige, valga la redundancia. Y tiene escenas magníficas. Las escenas de mayor humanidad en esta película y de mayor sensibilidad le corresponden a ella. Y nada, una actuación extraordinaria, al igual que el resto del elenco realmente. Yo no me acuerdo de esta actriz mucho, no me acuerdo de haberla visto en otras películas. Y para hacer este video no fui a buscar las películas que había hecho, pero nada. Ojalá no le pase como a muchas actrices de su tipología, que después de obtener una nominación al Oscar por hacer un gran personaje de reparto desaparecen. Ojalá que no, porque es una actriz que me gustó mucho. En líneas generales, para ya cerrar este comentario, creo que esta es una película, sí, navideña, y sí, una película de maestros, pero que sabe subvertir ambos géneros. Creo que es una película humanista. Si escuchan un maullido de fondo es mi gato. Creo que es una película humanista que se ve con agrado, que te hace reír, que te entretiene y que justo después de verla empieza a crecer en ti. Es una historia que cuando la empiezas a recordar y analizar se hace más grande, porque es una película disfrazada de cierta simpleza, pero con mucha más profundidad y también con una mirada mucho más aguda y amarga de lo que parece, a pesar de que en general el director le regala a sus personajes pues un gesto de humanidad y de redención hacia el final, y de no tratarlos con la mala leche con la que este señor trataba a sus personajes en sus primeras películas. Creo que Alexander Payne tiene cada vez menos veneno y cada vez más humanismo, pero eso también ha hecho que su cine madure bastante. Así que veremos qué otras películas trae a futuro. Creo que esta película no sé si vaya a ganar algún Oscar, creo que no,
pero es una gran película y vale la pena que la vayan a ver ahorita que se estrene en cines. Además, a pesar de ser una película clasicista y de ser una comedia, vale la pena verla en la gran pantalla para ver todo este trabajo con el sonido, con el granulado de la imagen que el director intentó hacer para meternos en situación y para meternos en época. Lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por ver el video. Recuerden darle like, suscribirse, activar las notificaciones. Y la próxima crítica va a ser sobre anatomía de una caída. Nos vemos. Salud.